Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del adecuado enfoque de las glomerulopatías. Recuerda que si quieres apoyar este tipo de contenido puedes suscribirte, dejar un like y darle a la campanita. Te invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes mucho contenido académico y además es por ahí por donde ustedes deciden cuáles son los videos que subimos a este canal. Finalmente los invito a adquirir mi diplomado de Medicina Interna que está disponible en la plataforma de medilearners.com. El link lo encuentran en la descripción de este video, así como el resto de la oferta que tenemos disponibles para ustedes en MediLearners. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces acerca del enfoque de las glomerulopatías. Lo que podemos mencionar como introducción es que las glomerulopatías se refieren a las enfermedades como tal que afectan la estructura y función glomerular, usualmente dado por inflamación a este nivel a través de mecanismos fisiopatológicos muy diversos. Hay algunas excepciones como lo serían la nefropatía diabética, hipertensiva, amiloidosis y nefropatías hereditarias, aunque realmente si uno se centra un poquito y va más a fondo a leer la fisiopatología, todas resultan teniendo un componente inflamatorio importante que pues se debe tener en consideración. Es de gran importancia dado que las glomerulopatías primarias en conjunto, todas, es importante aclarar eso, representan la segunda causa de enfermedad renal terminal, porque pues evidentemente si las cogemos por separado pues no van a ser esa estadística tan importante, y la primera definitivamente es la diabética. Un mismo paciente puede tener dos tipos de glomerulopatías de forma concomitante, lo cual también es importante ya que nos da una diversidad en la forma de manifestaciones clínicas que podemos encontrar asociadas a estas patologías y también diversas alteraciones que podemos encontrar a nivel de la biopsia renal. Y la presentación, precisamente como estábamos mencionando, es muy variable conforme al tipo de afección. Recordemos entonces de qué se compone el glomérulo, ¿cierto? En el glomérulo tenemos la arteriola eferente, que es la que va para acá, la arteriola aferente, tenemos acá el túbulo distal y tenemos aquí todo lo que serían los capilares glomerulares dentro de lo que es la cápsula de Bowman. Y tenemos lo que sería la membrana de filtración glomerular, en donde tenemos el endotelio, en donde tenemos los podocitos, en donde tenemos el espacio de Bowman y en donde tenemos el endotelio capilar, y estos serían las células mesangiales. Como vamos a ver, puede haber afección a nivel de múltiples elementos aquí. Podemos tener inflamación vascular, como puede ser en las vasculitis. Podemos tener inflamación mesangial, como podría ocurrir en la glomerulopatía con IgA. Podemos tener depósitos de inmunocomplejos que pueden ser subepiteliales, como ocurriría, por ejemplo, en las manifestaciones extracapilares, que pueden ser subendoteliales, que pueden ser intraepiteliales, que pueden tener afección o no del endotelio vascular. Y todo eso va a variar el hecho de cómo se puede presentar o no la afección. Nuevamente aquí tenemos el glomérulo visto pues desde otra perspectiva. Fíjense cómo tenemos acá el podocito con los pedicelos y cómo tenemos acá toda esta parte de este componente de la membrana de filtración, el segundo componente que sería la membrana basal y el otro componente que sería el endotelio vascular, y como aquí tenemos el mesangio, y todo eso se puede ver afectado a través de diversas maneras. En términos fisiopatológicos, hay varias manifestaciones o formas en las cuales se puede dar la afección glomerular. La afección glomerular puede ser difusa o puede ser focal, dependiendo de si afecta o no a más del 50% de los glomérulos. De igual manera puede haber diversos tipos de compromiso. Podemos tener, por ejemplo, compromiso proliferativo, en donde hay un aumento en el número de las células a nivel glomerular. Un compromiso esclerosante, en donde hay presencia de cicatriz, formación de material fibroso a nivel intraglomerular. Y componente necrotizante, en donde hay áreas como tal de muerte celular. Y la ubicación de estas afecciones también va a variar y nos va a hablar precisamente de frente a qué patología podemos estar. Así podemos tener afección netamente mesangial, endocapilar, extracapilar, también conocida como semilunas, entre otras. Clínicamente, entonces, ¿yo cómo voy a sospechar que alguien tiene una glomerulopatía? Usualmente porque el paciente tiene hematuria o proteinuria evidenciada en el uroanálisis. Se puede o no se puede acompañar de alteraciones en la función renal agudas o crónicas. Algunos van a tener hipertensión arterial, algunos van a tener edema, hipercoagulabilidad, y el resto va a ser según la etiología que generen o no compromiso sistémico. Si tiene un lupus, puede tener manifestaciones de lupus. Si tiene un nefrótico, puede tener manifestaciones de nefrótico. Pero digamos que a mí lo que me habla de un componente glomerular que me debe hacer sospecharlo es sobre todo este hallazgo a nivel del uroanálisis. Una hematuria de origen glomerular o proteinuria, y que por ejemplo también tenga cilindros, que haya muchos hallazgos que me sugieran que hay un compromiso a nivel glomerular. Si yo tengo esto, entonces, ¿cómo sería el abordaje diagnóstico? Lo primero es tratar de enfocar al paciente en un síndrome glomerular. Y los síndromes glomerulares son el síndrome nefrótico,
el síndrome nefrítico, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que básicamente es una complicación del nefrítico, la hematuria asintomática o monosintomática y la proteinuria asintomática o monosintomática. ¿Cómo yo puedo tratar de saber eso? Pues conociendo las características de cada uno de estos síndromes que ya vamos a ir hablando más adelante. Además de eso, yo debo hacer una historia clínica muy completa para, a través de datos clínicos relevantes, hacer una correlación clínico-patológica, hacer una adecuada valoración de los laboratorios e imágenes que se le tomen al paciente y, conforme a esto, establecer un diagnóstico etiológico determinando o no la necesidad de una biopsia renal. Y en general, todos tienen un enfoque bastante parecido a nivel paraclínico, como vamos a ver ahorita. Es muy importante también, cuando yo me enfrento a esto, determinar la cronicidad, sobre todo por ejemplo en los escenarios de la proteinuria, ya que la proteinuria puede ser una muestra de cicatrices a nivel renal que realmente no implican una glomerulopatía activa en ese momento. Entonces la cronicidad es muy importante determinarla. ¿Qué cosas me sugieren cronicidad cuando tengo afección renal? La hipertensión, la anemia, las alteraciones del metabolismo fosfocálcico, aunque el fósforo se puede afectar tanto en alteraciones agudas como crónicas, y alteraciones hidroelectrolíticas. ¿Listo? La sintomatología urémica, que el paciente tenga hiporexia, que el paciente tenga náuseas postprandiales, emesis, alteraciones a nivel cutáneo como por ejemplo la tez terrosa, cambios a nivel de la ecografía renal como riñones disminuidos de tamaño, disminución del tamaño de la corteza, alteración en la relación córtico-medular, asimetría renal mayor a, ahorita realmente hablamos de 15 milímetros, entre otras. ¿Cuáles son los paraclínicos iniciales que yo debería considerar en un paciente que está siendo evaluado por una enfermedad glomerular? La orina en 24 horas, aunque esto es discutible, dependería de si tiene o no tiene proteinuria, de resto no habría tanta utilidad. Y ahí siempre puedes considerar la relación PC como forma de identificación inicial de proteinuria antes que la realización de una proteinuria de 24 horas. La albúmina, el LDH, conteo de reticulocitos, el complemento, esto sobre todo en el contexto del nefrítico. Valorar, por ejemplo, si el paciente tiene cadenas livianas, si tiene alteraciones sugestivas de una paraproteinemia a través de inmunofijación y electroforesis en el suero. Hepatotropos y VIH, autoinmunidad con anas y ancas y factor reumatoide. En general, cuando uno busca bibliografía americana, le van a hablar de esto, de haga todo esto de una. Realmente, pues por lo menos en nuestro contexto, teniendo en cuenta las limitaciones y no sobrecargar al sistema de salud, las cosas se hacen de manera más escalonada y enfocada, y por eso es importante tratar de enfocar al paciente en un síndrome y conforme a eso ir ahondando en los paraclínicos que debo ir solicitando. Y ya conforme a si sospecho algo específico, pues puedo hacer toma de paraclínicos específicos. Hemocultivo si sospecho que el paciente tiene una endocarditis, antimembrana basal glomerular si estoy sospechando un Good Pasteur, antiestreptolicina si estoy sospechando una postestreptocóxica, dímero D, cuantificación de inmunoglobulinas, AMS13 si estoy sospechando una microangiopatía trombótica, entre otras. Hay múltiples consideraciones importantes que yo debo tener en cuenta a la hora del abordaje y el enfoque de las glomerulopatías. En primer lugar, la hematuria glomerular no necesariamente indica presencia de glomerulonefritis. Puede haber hematuria glomerular, por ejemplo, en nefropatía diabética, en nefropatía por warfarina, en necrosis túbulo-intersticial. Segundo, en glomerulonefritis no siempre hay hematuria. Listo, eso es importante tenerlo en cuenta. Y se da afección importante glomerular en donde puede que los glomérulos estén aislados y no contribuyan a la formación de la orina. En diabetes mellitus, si en un hallazgo característico es la proteinuria, puede que no la haya. Puede haber una enfermedad renal diabética que no tiene proteinuria, pero esto usualmente es característico en los pacientes que tienen TFGs bajas, usualmente incluso estadio 2 o estadio 3. Todas, absolutamente todas las glomerulopatías, al generar cicatrices, pueden evolucionar a una glomerulosclerosis focal y segmentaria adaptativa. Y las pruebas inmunológicas, si bien son sensibles, no son específicas en muchos escenarios. Es decir, en la gran mayoría de escenarios, los anticuerpos y las pruebas inmunológicas no confirman el diagnóstico, pero sí hacen sospecharlo y lo hacen más probable. Entonces, cuando yo tengo una enfermedad glomerular, si yo digo, listo, definitivamente estoy frente a una enfermedad glomerular, lo que yo tengo que plantearme es la posibilidad de si esa glomerulopatía puede ser primaria o secundaria. En general, como vamos a ver, el enfoque es primero a descartar lo secundario y luego sospechar lo primario. ¿Cuáles son las glomerulopatías primarias? Por ejemplo, cambios mínimos, enfermedad glomerulopatía membranosa, nefropatía por IgA, glomerulosclerosis focal y segmentaria, relacionada con la infección y antimembrana basal glomerular. ¿Cuáles serían las secundarias? Por ejemplo, las vasculitis, las amiloidosis, las paraproteinemias, la relacionada con infección, entre otras. Y como mencionamos, todos, absolutamente todos, pueden tener glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria, ¿listo? O adaptativa. Y esto también se puede ver incluso en escenarios no relacionados con glomerulopatías iniciales, como por ejemplo la obesidad, como por ejemplo el VIH, entre otras. Hablemos entonces de cada uno de estos síndromes glomerulares, qué debo pensar, cómo lo debo enfocar y cuáles pueden ser sus posibles etiologías.
Y empecemos con el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico se caracteriza por la presencia de proteinuria en rango nefrótico, edema, hipoalbuminemia e hipercolesterolemia, siendo los primeros tres los criterios diagnósticos del síndrome nefrótico. Es una podocitopatía, es decir, hay afección a nivel de los podocitos y de los pedicelos, y por ende hay alteraciones a nivel de la filtración de las grandes moléculas como las proteínas. Debido a esto, como no hay una inflamación propiamente, por lo menos de la parte capilar del glomérulo, no suelen tener hipertensión y no suelen tener un deterioro marcado de la tasa de filtración glomerular. Es decir, es un paciente edematoso, proteinúrico, que no suele tener enfermedad renal o lesión renal aguda. Dentro de las etiologías primarias, lo más común es la focal segmentaria, la nefropatía membranosa y los cambios mínimos. Cambios mínimos sobre todo en niños, aunque también puede haber cambios mínimos primaria del adulto. Dentro de las etiologías secundarias, la más común es la diabética y otras, como la nefropatía lúpica cuando es tipo 5 membranosa, como algunas infecciones como por hepatotropo, sobre todo hepatitis B, hepatitis C, mieloma múltiple y cualquier otra paraproteinemia o enfermedad de cadenas livianas como lo podría ser la amiloidosis. Debido a esto, en el abordaje diagnóstico, lo primero que uno debe determinar es si hay una sospecha clara de una etiología secundaria. Ver si tiene o no tiene diabetes, si hay sospecha de paraproteinemia, hacer los estudios para la misma, como mínimo descartar las etiologías infecciosas de hepatotropos y de VIH y ver si existe una sospecha de que pueda ser autoinmune. De no ser así, uno que hace una biopsia renal. Y en la biopsia renal se busca el diagnóstico ya que a través de la patología puedo o sospechar otra etiología secundaria que no he pensado hasta el momento o confirmar una etiología primaria, como por ejemplo una glomerulopatía membranosa por unos antiplados R, como por ejemplo una glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria, entre muchas otras que puedo llegar a encontrar. Aquí tenemos entonces cuáles son las principales causas de síndrome nefrótico primaria, como habíamos mencionado: membranosa, IgA, focal y segmentaria, cambios mínimos, la glomerulonefritis membranoproliferativa y otras. Y puede ser debido a enfermedades sistémicas, diabetes, amiloidosis, lupus, paraproteinemias, infecciones, neoplasias, drogas, entre otras. Hablemos ahora del segundo síndrome, que sería el síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico en general se va a caracterizar por tener hematuria de origen glomerular, es decir que hay hematuria a nivel del uroanálisis, pero es glomerular. Glóbulos rojos crenados, equinocitos, acantocitos, por ejemplo cilindros de glóbulos rojos, entre otras. Y el paciente, esto se debe usualmente a lo que conocemos como glomerulonefritis propiamente. Es decir, aquí sí hablamos de una inflamación del glomérulo y de la parte endotelial. Entonces, estos pacientes, a diferencia del síndrome nefrótico, sí se caracterizan por tener hipertensión, por tener un deterioro marcado de la tasa de filtración glomerular e incluso progresar a oliguria y edema. El uroanálisis suele presentar lo que conocemos como sedimento activo, que es precisamente hematuria glomerular, piuria y cilindruria relacionada con hematuria o con piuria. La severidad de la presentación es altamente variable según la etiología, puede solo tener hematuria, así como puede tener ya una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y puede tener manifestaciones extrarrenales conforme a la causa de la glomerulonefritis, que genera una afección inflamatoria endotelial, mesangial y o parietal, y fisiopatológicamente se puede dar o por anticuerpos dirigidos directamente contra el glomérulo, por depósitos de inmunocomplejos o por mecanismos pausinmunes, como ocurre por ejemplo en las vasculitis ANCA, donde se da activación neutrofílica que genera inflamación renal, más no hay una, digamos, como afección relacionada con anticuerpos propiamente a nivel glomerular. Los patrones histológicos más frecuentes van a ser la membranoproliferativa, la IgA, la proliferativa endocapilar y la proliferativa exocapilar, también conocida como crescéntica. Requieren usualmente valoración por nefrología y en la gran mayoría de los escenarios realización de biopsia renal, y el enfoque se suele hacer uno con el complemento, muy importante, ya que el complemento me divide en dos las causas de síndrome nefrítico. Lo otro, si tengo la sospecha de que pueda ser relacionada con vasculitis, sobre todo cuando es normocomplementémica, toma de ANCA y toma de antimembrana basal glomerular, ANAS y anti-DNA para valorar la posibilidad del lupus, sobre todo cuando el complemento está consumido, hepatotropos y VIH, y también considerar la posibilidad de paraproteinemias, ya que las paraproteinemias no solo generan nefrótico por la eliminación de proteínas, sino que si generan depósitos de inmunocomplejos a nivel del glomérulo pueden generar una glomerulonefritis asociada. Según la sospecha diagnóstica, uno ya puede hacer estudios más específicos, como por ejemplo las crioglobulinas. El tercer síndrome glomerular es la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que como mencionamos realmente es una complicación de la glomerulonefritis, es decir, del síndrome nefrítico, solo que es una manifestación severa del mismo.
¿Por qué severa? Porque se considera que hay una glomerulonefritis rápidamente progresiva cuando hay una rápida declinación de la función renal, entendida como un aumento de más de 2 miligramos de la creatinina o duplicación de la creatinina en un tiempo menor a 3 meses, o que el paciente me debute con una lesión renal aguda y un síndrome nefrítico con una creatina mayor a 3. Los pacientes deben tener un tamaño renal conservado o aumentado y debe haber o suele asociarse a una alta frecuencia de uremia al inicio del cuadro clínico con una poca tendencia a la recuperación espontánea. Es una forma menos frecuente pero muy agresiva de glomerulopatía y se clasifica por las mismas etiologías que el síndrome nefrítico. Puede ser por anticuerpos, puede ser por inmunocomplejos o puede ser por etiología pauciinmune. La pauciinmune, el 50% de los casos, aquí estamos hablando de vasculitis. Los inmunocomplejos, 30% de los casos, aquí en la gran mayoría de los escenarios estamos hablando de lo que sería lupus. Y en anticuerpos, 20% de los casos estaríamos hablando solamente, por ejemplo, de membrana basal glomerular. Y aquí tenemos precisamente lo que hablábamos, membrana basal glomerular, complejos inmunes, lupus principalmente, aunque puede verse a otras, como por ejemplo relacionada a infección, como púrpura de Genock-Lane, vasculitis IgA, glomerulonefritis membranoproliferativa o pauciinmune, que serían las vasculitis ANCA. El cuarto síndrome glomerular es la hematuria asintomática o monosintomática, que también se puede encontrar de esa manera. ¿Qué encontramos aquí? Hematuria microscópica. ¿Listo? ¿Cómo definimos hematuria microscópica? Más de 2 eritrocitos por campo de alto poder, aunque también se podría llegar a presentar como hematuria macroscópica. Recordemos que la hematuria macroscópica es la que se ve y la microscópica es la que solo se ve a través del microscopio. En general, la hematuria macroscópica hace pensar en etiologías no glomerulares. Solo hay unos muy pocos escenarios en donde yo puedo tener una afección glomerular que me lleve a una hematuria macroscópica. 1. Nefropatía IgA. 2. Trombosis de vena renal, que aquí estaban abajo, no había visto. ¿Listo? Entonces es importante tener eso en mente. Entonces, la hematuria debe tener origen glomerular, como habíamos dicho, por la presencia de eritrocitos dismórficos, de acantocitos, de cilindros, entre otras. Y el enfoque inicial en general debe ser orientado a descartar etiologías extrarrenales. Porque lo común es que si yo tengo una hematuria de origen glomerular, el paciente tenga glomerulonefritis. Si no es así, lo primero es descartar precisamente que sea una urolitiasis, que el paciente tenga problemas en la vejiga o cosas por el estilo. En general no es común realizar una biopsia renal por hematuria aislada, aunque eso lo hacen por ejemplo en Japón y por eso a los pacientes les diagnostican un montón de IgA. La gran mayoría de los escenarios cuando es de origen glomerular es una nefropatía IgA, es una membrana basal delgada, es una proliferativa local o puede ser por nefropatías congénitas como el Alport. Aquí tenemos entonces como las diferencias que podemos tener asociadas a la hematuria. Podemos tener hematuria ureteral, podemos tener dismorfismo, podemos tener hematuria no glomerular, hematuria vesicular, uretral, pero la que nos importa es esta, que es la que puede estar asociada a la hematuria monosintomática. Lo otro que podemos tener es la proteinuria monosintomática, que se refiere a una proteinuria menor a 1 gramo en 24 horas sin afección sistémica o de la tasa de filtración glomerular. Importante, esto también aplica pues para la hematuria monosintomática, o sea, el paciente no debe tener lesión renal aguda y no debe tener manifestaciones sistémicas. La proteinuria puede ser de varias características, puede ser transitoria funcional, transitoria ortostática, por sobreflujo, túbulo intersticial o glomerular. La transitoria funcional es usualmente por alteraciones en la membrana basal por estados de bajo volumen circulante efectivo. Cuando un paciente tiene hipoperfusión renal puede hacer proteinuria. Cuando un paciente hace lesión renal aguda puede hacer proteinuria y eso no me habla de una patología glomerular. La ortostática es característica de adolescentes y es pacientes que cuando se paran hacen proteinuria. La otra es por sobreflujo, usualmente en el contexto de sobreproducción de proteínas o un aumento significativo agudo de proteínas a nivel sérico, como ocurre en la rhabdomiólisis o como ocurre en las paraproteinemias, mieloma, Waldenström, gamapatía monoclonal de significancia renal, etc. Persistente túbulo intersticial puede ser por nefroesclerosis hipertensiva y nefritis túbulo intersticial, y persistente glomerular puede ser en estadios tempranos de cambios mínimos. Muy importante recordar que la proteinuria puede ser una manifestación de cicatriz o de fibrosis renal, cuando un paciente tiene, por ejemplo, tuvo una vasculitis ANCA que ya está inactiva, ya está en remisión, pero tiene proteinuria, y eso puede ser por cicatrices. ¿Listo? Y puede haber proteinuria no glomerular, como la posrenal en el caso de la infección de vías urinarias o la piuria. Aquí tenemos lo que estábamos hablando, transitoria, ortostática, la persistente por sobreflujo, la persistente glomerular, túbulo intersticial y posrenal. ¿Qué debo considerar? Lo primero es que sea transitoria o ortostática, entonces confirmarla con una segunda toma. Si es persistente, ecografía renal, medición de cadenas livianas con electroforesis. Y si no hay alteraciones o evidencia de gamapatía, en general los pacientes se suelen beneficiar de una biopsia renal.
Lo más común es que pueda ser por una glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria, lo que les decía, fibrosis, obesos, etc. Y otras etiologías pueden ser nefropatía membranosa, amiloidosis, Fabry, gamapatía monoclonal. Aquí tenemos entonces un resumen que nos ofrece Aptuate de cómo podríamos entonces hacer el enfoque en estos pacientes. Entonces, el paciente tiene hematuria, proteinuria o ambas, entonces ahí preguntan. ¿El paciente tiene hematuria glomerular, sí o no? Vámonos por el lado del no, es decir, descartamos que sea la parte como nefrítica y nos quedamos con la parte posible nefrótica. Entonces, ¿el paciente tiene proteinuria que consiste predominantemente de albúmina, sí o no? Si es una proteinuria no glomerular, uno tiene que valorar la posibilidad de que sea, por ejemplo, por cadenas livianas, amiloidosis, etc. Mientras que si es de característica albuminúrica, el paciente tiene más de 3.5 gramos de proteína al día, sí, usualmente el paciente si tiene edema e hipoalbuminemia va a tener un síndrome nefrótico, si no, pues puede tener otras cosas que ya vamos a ver. Pues sería una proteinuria en rango nefrótico más no un síndrome nefrótico. Si no tiene estas características, uno repite y si uno hace una relación PC, por ejemplo, es normal, pues el paciente tiene proteinuria transitoria. Si no es normal, miramos por la edad, conforme a si tiene o no tiene alteración de la función renal. Entonces voy a irme a la siguiente diapositiva para valorar esta parte del cuadro y luego volvemos a la siguiente. ¿Listo? Entonces vámonos por acá. El paciente tenía síndrome nefrótico, sí, busque causas de síndrome nefrótico. Puede ser pogocitopatías, nefropatía membranosa, enfermedad de depósitos, Alport, etc. Ahora vámonos por este lado. El paciente no tenía edema o el paciente no tiene una proteinuria, pues digamos, con alteración de la función renal y es menor de 30 años. Búsquele glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria y cosas por el estilo. Mientras que si el paciente sí tiene otras alteraciones, pues considerar, por ejemplo, la posibilidad de que tenga una proteinuria en rango nefrótico o no nefrótico asociada, ¿cierto? Y ahí podría ser relacionado, por ejemplo, con no sé, amiloidosis, etcétera, cosas por el estilo. Ahora, si el paciente sí tenía acá la hematuria, ¿cierto? Uno mira si tiene o no tiene proteinuria concomitante. Si no, tiene hematuria glomerular aislada, búsquele la causa. Si sí tiene, usualmente va a tener una glomerulonefritis y hágale biopsia, hágale complemento y conforme a eso mire cuál es la posible etiología. Si tiene depósitos, no tiene depósitos, si tiene depósitos granulares, si es pausinmune o no, si es por inmunocomplejos o por anticuerpos, conforme a eso busque la etiología. Este es otro algoritmo que más o menos nos habla de lo mismo. Si el paciente tiene una hematuria, una proteinuria glomerular como abundante, mire si tiene síndrome nefrítico. Si no tiene, mire si tiene evidencia de algo multisistémico. Si sí, busque causas secundarias de nefrótico. Si no, busque causas primarias de nefrótico. Si sí tiene síndrome nefrítico asociado a esa proteinuria severa, hay evidencia de causa multisistémica, sí, busque causas secundarias de nefrítico. Si no, busque causas primarias de nefrítico nefrótico. Si el paciente tiene una proteinuria glomerular que es mínima, nuevamente mire el nefrítico. Si no tiene nefrítico, busque causas de proteinuria que suelen ser benignas. Si sí tiene nefrítico, hay evidencia de algo sistémico. Si sí, búsquelo. Si no, busque algo primario. ¿Listo? Y para terminar, vamos a hablar como de estas glomerulopatías primarias o las características histológicas de las mismas que puedo llegar a encontrar. Entonces la glomerulosclerosis focal y segmentaria, más o menos en el 70% de los casos se presenta con un nefrótico, en el 50% tiene hipertensión y hematuria y en el 30% puede tener deterioro de la tasa de filtración. La etiología primaria más o menos representa el 60% de los casos y en este escenario solo el 5% autorresuelven, mientras que el resto usualmente van a requerir de inmunosupresión. Y de hecho la única indicación de proteinuria en focal y segmentaria es cuando es primaria. ¿Listo? La etiología secundaria puede ocurrir en estados que aumenten la presión intraglomerular de forma crónica, como hipertensos u obesos, o que disminuyan el número de nefronas, como por ejemplo posnefrectomía. Si a uno le quitan el riñón, las otras nefronas empiezan a trabajar a todas, se empiezan a estresar, se empiezan a morir, hacen fibrosis y pueden hacer glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y como habíamos dicho, recuerden que todas las glomerulopatías pueden terminar acá. Glomerulopatía membranosa. El 90% de los pacientes se presentan con proteinuria masiva. Si uno tiene un nefrótico con una proteinuria de este nivel, uno tiene que pensar en una membranosa. Solo el 30% tiene hematuria microscópica y es muy raro que tengan deterioro de la TFG, hipertensión u otras. Es la principal causa de nefrótico en los pacientes de raza blanca y tiene dos picos de incidencia entre los 30 y 40 años y 50 y 60 años. Puede tener etiologías secundarias, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, como medicamentos como infecciones, pero muy importante, recordar en la membranosa, paraneoplásico, cáncer. Es algo que tengo que considerar, ¿listo? ¿Cómo puedo hacer yo esta aproximación? Con los anticuerpos anti-PLA2R. Si un paciente tiene anti-PLA2R negativos, le baja muchísimo la posibilidad de que la glomerulopatía membranosa sea primaria.
Cambios mínimos, como habíamos mencionado, es principalmente de los niños, pero puede llegar a presentarse también en los adultos y en los jóvenes. 90% son de causa primaria y de etiología secundaria podemos tener medicamentos, alergia, malignidad hematológica. Usualmente es un síndrome nefrótico puro y tiene una adecuada respuesta en general al manejo inmunosupresor e incluso conservador. Glomerulonefritis membranoproliferativa. Digamos que este es un conjunto realmente de afecciones que pueden generar este patrón histológico. La glomerulonefritis membranoproliferativa es propiamente un patrón histológico más que una enfermedad. Y se puede presentar con nefrítico o con mixto nefrítico-nefrótico. 50-80% hipertensión y sedimento activo, 25% glomerulonefritis crónica y pueden presentar hipocomplementemia sostenida y anemia sin correlación con la tasa de filtración glomerular. En la gran mayoría de los escenarios va a ser secundaria y el pico de incidencia está entre los 8 y los 30 años de vida. Este es el prototipo de la glomerulopatía por complejos inmunes, por depósito de inmunocomplejos, por lo que ante su sospecha en general uno busca 4 grupos fisiopatológicos: lupus eritematoso sistémico, anticuerpos antipatógeno como en la relacionada infección, nefropatía por IgA secundaria y púrpura de Henoch-Schönlein o crioglobulinemias como por ejemplo en el caso de los hepatotropos. Anteriormente uno clasificaba las glomerulonefritis membranoproliferativas en tipo 1, tipo 2 y tipo 3, pero actualmente la recomendación es no clasificarlas de esa manera ya que pues no se correlacionan realmente con la búsqueda que uno hace. Entonces actualmente lo que recomiendan es clasificarla así, conforme a qué tanto complemento tiene o no y conforme a si tiene o no tiene inmunocomplejos, ¿cierto? Entonces si uno en la inmunofluorescencia le encuentra que tiene inmunoglobulinas y depósitos de C3, en los escenarios uno considera que es una glomerulonefritis membranoproliferativa mediada por inmunocomplejos. ¿Qué va a buscar ahí? Gamapatías monoclonales y enfermedades de cadenas livianas, afecciones reumatológicas relacionadas con infección o idiopática. Ahora, si no tiene inmunoglobulinas, sino que tienes puro depósito de C3 y S4, usted va a considerar o una glomerulopatía C3 o una glomerulopatía C4. Y si no tiene ninguna de las anteriores, va a buscar alguna de las otras causas: microangiopatías trombóticas, antifosfolípido, nefritis por radiación, hipertensión maligna, entre otras. La nefropatía por IgA se presenta en el 40-50% de los casos con hematuria macroscópica episódica monosintomática y usualmente se presenta 24 horas posterior a una infección respiratoria, aunque se puede presentar al mismo tiempo de la infección respiratoria, lo que se conoce como afección sin faringítica. 30-40% hematuria, 5% nefrótico, menos de 2% hipertensión y daño renal crónico. Hasta el 10% de las nefropatías por IgA pueden hacer una rápidamente progresiva o un síndrome nefrótico asociado. La gran mayoría de los escenarios es de etiología primaria, pero puede haber otras causas secundarias, sobre todo enfermedades hepáticas, gastrointestinales, dermatológicas o autoinmunes. Ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, ejemplo, cirrosis, ejemplo, hepatotropos, entre otras. ¿Listo? La IgA es la glomerulopatía primaria más común a nivel mundial. Eso es lo que uno tiene que saber y entonces es bastante común. ¿Listo? La otra posibilidad que uno puede encontrar ya como patrón histológico sería una glomerulonefritis proliferativa endocapilar. Hay inflamación, hay proliferación, pero es endocapilar. En estos escenarios uno tiene que considerar usualmente cosas relacionadas con infecciones. Eso es lo más común, que sea una glomerulonefritis relacionada con infección. Si bien antes hablábamos de glomerulonefritis postinfecciosa, este término ya no lo deberíamos utilizar y deberíamos utilizar relacionada a infección. Porque la postinfecciosa, digamos que era la característica postestreptocóxica, pero ya se sabe que esa no es la más común y que hay muchas etiologías: endocarditis, abscesos, neumonía por micoplasma, fiebre tifoidea, entre otras. Por su parte, si hay inflamación, es proliferativa, pero es extracapilar o crescéntica, eso es lo que yo conozco como semilunas y en esos escenarios debo de pensar en una GNRP. Aunque estrictamente la GNRP, dependiendo de donde uno lea, requiere más de 50% o más de 25% de glomérulos con presencia de semilunas, y esas semilunas pueden ser de características celulares o de características fibróticas. Esto me habla de cronicidad y esto me habla de inflamación activa. Ahí yo he dividido en tres, que usualmente son las tres causas en las cuales yo divido la glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿cierto? Tipo 1, antimembrana basal glomerular; tipo 2, inmunocomplejos; tipo 3, autoinmunes. Y en las búsquedas etiológicas, que incluye 1, antimembrana basal glomerular, que sería la tipo 1, ANAS, que sería para los inmunocomplejos igual que las crioglobulinas, igual que la anti-DNA, y ANCAS para la pausa inmune. Otras pistas etiológicas: los antecedentes familiares me pueden ayudar, los medicamentos, que haya tenido o no haya tenido infecciones. Para neoplásicos, como les había dicho, membranosa, siempre pensar en tumores; cambios mínimos, también hay una posibilidad de pensar en tumores, y verificar si el complemento está consumido o no. Porque fíjense cómo conforme a los medicamentos, yo puedo tener nefropatía membranosa asociada a penicilamina, sales de oro y ECAS, AINES, mercurio. Cambios mínimos asociados a AINES, a interferón, a antibióticos, a metimazol. Membranoproliferativa asociada a ciclosporina, traclolimus, anticonceptivos orales.
También, conforme a las infecciones que tenga, el paciente puede tener diversos tipos de afecciones. Como vimos, hepatotropos y VIH es lo que tengo que considerar tanto para nefrótico como para nefrítico. Fíjense cómo las hepatitis pueden generar crioglobulinemias, poliangiitis microscópica, que serían causas de nefrítico. Pero también pueden generar nefropatía membranosa o membranoproliferativa que haga un nefrótico, ¿cierto? Y el VIH puede generar una glomerulosclerosis focal y segmentaria colapsante que me haría un nefrótico, o me puede hacer incluso una nefropatía IgA secundaria, una membranoproliferativa que se me puede presentar como un nefrítico. Para neoplásicos, membranosa es la principal, tumores sólidos, cambios mínimos, hematológicos, nefropatía IgA secundaria también puede estar en carcinoma renal y focal y segmentaria también puede estar en carcinoma renal. El complemento, como les había dicho, es una ayuda invaluable a la hora del enfoque de estas afecciones, porque fíjense cómo como el complemento disminuido, yo ya reduzco mis opciones a muy pocas. Membranoproliferativas, que ahí podríamos hablar de lo que sería inmunocomplejos y lo que sería glomerulopatía C3 y C4, entonces todo lo autoinmune y demás, relacionadas con infección, lupus y crioglobulinemias, que ahí puede ser primaria o puede ser mixta por hepatotropos. Mientras que si el complemento está normal, usualmente ¿a qué me voy yo? Fíjense, vasculitis en el caso del nefrótico y todas las primarias. Entonces es muy importante la diferenciación con el complemento. Aquí también me habla, por ejemplo, de enfermedades sistémicas relacionadas con complemento bajo o no. Complemento bajo, lupus muy importante, crioglobulinemias y relacionadas con infección, mientras que las vasculitis no. Y en enfermedades renales primarias la gran mayoría van a tener complemento normal y las que no van a ser las membranoproliferativas. ¿Cuándo hacer biopsia renal? Síndrome nefrótico excepto que tenga causa etiológica secundaria clara. Enfermedad renal en contexto de enfermedad sistémica. Falla renal por glomerulonephritis rápidamente progresiva. Anormalidades en el sedimento urinario con receptor de trasplante renal. Y cuando uno pida una biopsia renal, siempre pídale microscopía de luz, electrónica e inmunofluorescencia. En general, una glomerulopatía que usted no le tenga causa, tómele una biopsia. Glomerulonefritis, casi todas se dan de biopsia. Nefrótico, salvo que sea diabetes, casi todos se dan de biopsia. Rápidamente progresiva, se va de biopsia. Hematuria monosintomática, piénselo. Proteinuria monosintomática, si no le encuentra causa en general, se va de biopsia. Con esto terminaríamos entonces lo que les quería comentar respecto a enfoque de glomerulopatías. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, pueden hacerlo en el video que aparece en sus pantallas en estos momentos.